Avengers Age of Ultron casi fue otra película, porque durante su desarrollo desecharon planes para incluir a Spider-Man, a la Capitana Marvel, un equipo completamente distinto de Avengers y hasta cambios importantísimos en la historia de Ultron. Por eso hoy vamos a revisar esa etapa de la producción para entender cómo la película terminó siendo lo que fue y vamos a descubrir juntos lo que iba a ser. La secuela de Avengers era inevitable, pero nadie esperaba el nivel de complejidad que iba a tener la secuela esta, porque Age of Ultron no era nada más una secuela de Avengers, sino que significaba el cierre de todo lo que había pasado en el UCM hasta ese momento, y al mismo tiempo era el punto de partida de todo lo que iba a venir después. Ya desde el vamos tenía que presentar personajes nuevos como Quicksilver, la Bruja Escarlata, Visión, tenía que preparar el terreno para Civil War, para Thor Ragnarok, para las Gemas del Infinito, tenía que conectar todo lo que ya existía con todo lo que no existía. Me parece que primero tenemos que entender bien quién es Ultron en los cómics. No se preocupen que no va a ser un sermón, nada más les voy a dar lo básico. En los cómics ya la mayoría sabe que Ultron no lo crea Tony Stark, sino el que lo crea Hank Pym, el hombre hormiga. Esa relación es el núcleo de todo el personaje. Ultron representa la pesadilla de Frankenstein, o sea, es una creación que odia a su propio creador. Pero el problema es que en la película esa relación desaparece completamente. Y como hablamos en el video pasado, y si no lo viste todavía, te recomiendo muchísimo verlo, te lo voy a dejar acá arriba, Edgar Wright estaba hace años desarrollando la película de Ant-Man con Marvel. Cuando se tomó la decisión de que iban a hacer Age of Ultron, los tiempos no cerraban para meter a Pym desde cero, únicamente para que creara Ultron. Piensen que este todavía ni había debutado en el UCM y lo iban a hacer debutar en una película de Avengers. La solución fue muy práctica de parte de Whedon, porque dijo, si no puedo usar a Hank Pym, voy a hacer que Tony Stark cree Ultron. Y tengan en cuenta que él ya era el científico más importante del UCM y tenía historial de tomar decisiones pelotudas. Y ya tenía un historial de tomar decisiones impulsivas que tenían consecuencias enormes. Y para mí narrativamente tenía mucho sentido que el hombre que había creado el traje de Iron Man terminara creando también la amenaza más grande para los Vengadores. Pero Ultron no iba a estar solo, sino que lo iba a acompañar el Barón Strucker. Cuando se confirmó el casting de Thomas Kretchen en el rol, quedó muy claro que Von Strucker iba a ser el villano inicial de la película. Por si no se acuerdan quién es el antagonista de la apertura de Age of Ultron y era el que había estado experimentando con Quicksilver y Scarlet Witch en Capitán América 2. Kretschmann llegó al proyecto con un contrato de múltiples películas. En sus propias palabras, dijo, tengo un contrato para múltiples películas, lo que significa que no solo apareceré en las secuelas, sino que están planeando contar conmigo por un periodo más largo. En la película final, Von Strucker se rinde después de una interacción mínima con el Capitán América y encima termina muerto en su celda con la palabra paz escrita con su propia sangre por Ultron. Y bueno, ya que estamos hablando de villanos desperdiciados, les voy a contar la historia de un villano que ni siquiera llegó, la Abominación. Tim Roth contó que Marvel le había contactado para retomar a la Abominación en, según sus palabras, Avengers 2 o algo así, pero los planes claramente no se concretaron. No hay muchos detalles confirmados sobre el peso que iba a tener en la trama, pero ya que en la película no vemos lo que la Bruja Escarlata le muestra a Hulk, es seguro asumir que veía al Hulkbuster como la Abominación. Pero bueno, dentro de todo fue un final feliz porque terminó volviendo al UCM en Shang-Chi en 2021, 13 años después del increíble Hulk. Y hablando de las secuencias de sueño de los personajes, había escenas filmadas de Loki en la secuencia de sueño de Thor. Las terminaron cortando después de las proyecciones de prueba, porque los espectadores empezaron a pensar que Loki estaba controlando Ultron. De hecho, una de las escenas incluía a Hiddleston haciendo una imitación de Anthony Hopkins como Dean, mientras Thor le preguntaba qué iría a su padre. Ya hablamos mucho de los villanos para mí, ahora vamos a hablar un poquito de los héroes que casi aparecen en la película. Hay una escena al final de Age of Ultron que queda media rara visualmente. Es la escena donde Scarlet Witch aparece volando hacia el cuartel nuevo de los Vengadores. Si la notaron rara la escena, es porque ese plano en específico no lo filmaron para Scarlet Witch, lo filmaron para la Capitana Marvel. Kevin Feige dijo: la manera en la que revelamos a Scarlet Witch al final de la película, esos fueron planos limpios para la Capitana Marvel. Y por si no saben lo que son los planos limpios, son imágenes grabadas de un fondo sin actores que después se usan para hacer los efectos visuales. O sea, las tomas ya estaban filmadas, la doble ya había hecho todo, no terminó apareciendo porque, a ver, siendo honesto, presentar un personaje completamente formado, con traje, como parte de los Vengadores, cuando el 99% de la audiencia no sabía quién era, no tenía sentido. Si bien los lectores de cómics la conocían, la película de Capitana Marvel no había salido, no había contexto y no había aparecido en Age of Ultron. Como ya hablamos en el video pasado de los Vengadores de 2012, durante el desarrollo de la película Sony se había acercado a Marvel para una posible integración de Spider-Man al UCM, pero bueno, no se pudo concretar nada. Pero para cuando llegó Age of Ultron, la situación de Spider-Man en Sony era un desastre. The Amazing Spider-Man 2 había sido un fracaso crítico y comercial en 2014 y pasó algo que le dio mucha esperanza a los fans. Sony había sufrido un hackeo tan, pero tan grande que todos los mails confidenciales se filtraron al público y
entre ellos había conversaciones entre Kevin Feige y la productora Amy Pascal, donde se discutía la posibilidad de traer a Spider-Man al UCM. Y por Spider-Man me refiero claramente a Andrew Garfield. Bueno, el mundo entero se enteró de que Marvel y Sony estaban negociando antes de que el acuerdo fuera público. Este se terminó cerrando en febrero de 2015 y Age of Ultron se estrenaba en mayo, o sea, 3 meses de diferencia y ya era muy tarde. Pero igual no saca que los fanáticos se divirtieron mucho haciendo las postcréditos falsas. En retrospectiva, a ver, probablemente fue para lo mejor porque el debut de Spider-Man en Civil War fue uno de los mejores momentos del personaje y la verdad tenemos que agradecer que Sony siempre hace todo último momento. Y si sintieron que Quicksilver estaba completamente desperdiciado en la película, no fueron ustedes solos, la producción también se sentía así. De hecho, la muerte de este personaje no estaba decidida hasta el final de la producción, tanto que se filmaron dos versiones alternativas, una donde aparecía vivo con los Vengadores al final y otra donde se despertaba diciendo que no había muerto a las 47 heridas de bala. Nunca vimos ninguna de las dos. Son un montón de escenas que nunca viste y les voy a tirar un dato curioso. La primera versión de Age of Ultron duraba más de 3 horas. La película que llegó a los cines dura 2 horas y 20. O sea, hay más de 40 minutos de una película filmada que nunca vimos ni vamos a ver. Por ejemplo, hay dos escenas eliminadas conectadas entre sí. La primera se mostraba a Maria Hill y a Capitán América discutiendo qué había pasado con Von Strucker después de la captura. Y la segunda mostraba a Ultron metiéndose en la prisión y matando a Von Strucker. Después había una escena entre los gemelos donde Pietro distribuía comida y medicamentos robados entre la población de Sokovia y le regaló un vestido a una chica que se llamaba Serinka y un juguete para su hermano Costel. Esta escena es muy importante por una sola razón. Serinka y Costel son los mismos civiles que Quicksilver salva cuando se muere al final de la película, y sin esta escena son dos extras. Por lo menos con esta escena, esta muerte tiene un peso emocional, ya que Pietro mostraba que realmente le importaba Sokovia, tanto como para sacrificarse sin pensarlo dos veces. Para mí esto le da más impacto a la caída de Sokovia en sí y a Civil War. Después, en la versión extendida de la conversación de la granja, la Viuda Negra le propone a Banner que se escapen juntos, y Bruce le dice que no, porque no importa dónde vayan, él siempre va a ser una amenaza. Esta conversación medio como que explica por qué Banner desaparece al final, si bien estaba implícito en la película final. Se va porque elige proteger a Natasha del mismo, y sin esa escena el cameo de Black Widow en Thor Ragnarok se siente completamente vacío porque es una pareja que no tuvo desarrollo. Ya que estamos hablando de Hulk, cuando Wanda se mete en la cabeza de Banner y lo convierte en este Hulk descontrolado que vemos en la pelea en Johannesburgo, lo que Whedon quería originalmente era mostrar un Hulk gris. Llegaron tan lejos en el desarrollo que filmaron tomas de prueba con esta versión. El Hulk gris existió en renders, en tomas de prueba y les digo que hasta en juguetes. Pero al final se decidió que simplemente se cambien los ojos de Hulk para que se vieran un poco más oscuros en la secuencia y ahí quedó todo. Bueno, la escena de la cueva de Thor en la versión final dura 2 minutos y no se entiende casi nada. La versión original era completamente distinta. Thor entraba al charco y lo poseía una Norna. Por si no saben lo que es, son 3 diosas del destino en la mitología nórdica y cada una representa lo distinto, el pasado, el presente y después el futuro. Mientras sigue la escena, Eric Selvig le pregunta sobre cómo parar la amenaza de Ultron, sabiendo que ahora este tiene la gema de la mente. La escena básicamente sirve para concientizar a Thor sobre el poder que tendría cualquier individuo si tuviera todas las gemas del infinito. La terminaron cortando después de las proyecciones de prueba porque sin los efectos especiales terminados la gente no entendía nada. Otro cambio que se hizo fue el diseño de Visión. El diseño de este personaje pasó por varias versiones antes de llegar al rojo y verde que terminamos viendo. Visión iba a tener un cuerpo grisáceo bastante parecido a la versión que vimos en WandaVision. Whedon se resistió a eso porque quería que Visión se viera dentro de todo humano y que se pareciera un poco al actor que lo interpretaba. La idea más rara que se tuvo con este personaje fue que originalmente Visión iba a estar anatómicamente correcto en la escena donde sale de la cuna, con, los genitales visibles. La justificación era que era una criatura que acababa de nacer, un ser completamente nuevo y también mostrar esa idea de que Visión era genuinamente algo vivo y no algo fabricado. Al final Whedon cambió de idea y Visión llegó a la pantalla sin ese detalle anatómico. Y la verdad me alegra que hayan llegado a esta decisión porque si les soy honesto no me hubiera gustado ver cómo le cuelgan los huevitos a Visión mientras pelea con Ultron. Y ahora les voy a hablar de un concepto muy interesante pero que nunca llegó a filmarse. Les voy a hablar de Mega Ultron. La idea era esta: todos los miles de robots Ultron que vemos en la batalla final de Sokovia se fusionaban entre sí para formar una versión enorme de Ultron. Básicamente un Ultron Godzilla, enorme y pesado. Pero no se comparaba con el peso que cargaba el director al hacer esta película. Joss Whedon no solo cargaba con el peso de tener que dirigir la secuela más esperada del UCM, era algo mucho más personal que eso. Whedon declaró esto: fue el trabajo más duro que hice en mi vida y en algún punto cuando es tan difícil simplemente sentís que perdiste pase lo que pase. Y eso lo dijo antes de que terminara la producción. En esta película se empezaron a ver todas las diferencias creativas entre Marvel y Whedon, porque por ejemplo la escena de la granja de Hawkeye era la escena más humana de toda la película, bajaba el ritmo,
te humanizaba a los personajes, te hacía acordar que había gente de verdad atrás de esos trajes, y estos tenían una vida de verdad. Y Marvel no la quería porque sentía que frenaba el ritmo de la película. Pero la cueva de Thor era la escena que establecía todo el arco de las gemas del infinito, que preparaba Thor Ragnarok, Infinity War, todo lo que venía después, y para Marvel era una necesidad. El resultado terminó siendo una negociación en la que, cito a Whedon, con la cueva realmente se convirtió en: me apuntaron una pistola a la cabeza y dijeron danos la cueva o nos llevamos la granja de manera civilizada. Whedon no solo peleó con Marvel durante la producción, sino que se peleó consigo mismo durante la prensa, porque cuando la película se estrenó, claramente Whedon tuvo que hacer la gira de prensa y habló muy abiertamente de los problemas que había tenido con Marvel, de las escenas que no le dejaron hacer, de las que tuvo que sacrificar, y creó, en sus propias palabras, una narrativa de fracaso. Whedon era el favorito para dirigir la secuela sin nombre de Avengers, que después, se nombrarían Infinity War y Endgame respectivamente. Pero después de Age of Ultron no quiso saber más nada con Marvel. Mark Ruffalo le contó al público que le había suplicado a Whedon que hiciera Avengers 3 y 4 y después Hulk 3 y Thor 3. Y la respuesta de Whedon fue simple: no pienso dirigir nada de Marvel de nuevo. Y cumplió porque nunca volvió. Age of Ultron terminó recaudando 1.400 millones de dólares. Fue un éxito masivo. Y aún así, si le preguntas a cualquier fan del UCM cuál es su película favorita, Age of Ultron rara vez aparece en un top 5. Y ahora que sabes todo lo que pasó atrás de cámara, creo que entendés exactamente por qué. La pregunta que te dejo es esta: ¿cuál de todos estos cambios hubiera mejorado la película? ¿Ant-Man creando Ultron? ¿La Capitana Marvel y Spider-Man uniéndose al equipo de Avengers? ¿O un Mega Ultron en la batalla de Sokovia? Dígame en los comentarios.